El prólogo de ahorita. 1 de marzo. Primero, la venerable mártir Eudoxia. Vivía en Heliópolis, ciudad de Fenicia, durante el reinado de Trayano. Al comienzo de su vida fue una gran ramera, luego una penitente monja y finalmente mártir. Con su vida disoluta acumuló una enorme riqueza. El cambio en su vida se hizo involuntariamente, según la providencia divina, por medio de un anciano monje llamado Germano. Viniendo por trabajo a la ciudad, el monje residió en la casa de una cristiana, adyacente a la de Eudoxia. Cuando él, según la costumbre de vida de los monjes, empezó a leer durante la noche el libro de los Salmos y un libro sobre el juicio final, Eudoxia lo escuchó y atentamente empezó a oír sus palabras hasta el final. El miedo y horror la abrazó, y así quedó despierta hasta el amanecer. Y apenas amaneció, ella envió a sus criados para que le rogaran al monje que viniese a ella. Germano vino y entre ellos se inició una larga conversación sobre lo que el anciano monje estaba leyendo en la noche anterior, especialmente sobre la fe y la salvación. El resultado de esta conversación fue que Eudoxia le rogó al obispo local que la bautice. Después del bautismo, ella donó todos sus bienes a la iglesia para que se reparta entre los pobres, liberó a sus criados y esclavos, y ella se retiró a un monasterio para mujeres. Y así se dedicó decididamente a la vida monástica, a la obediencia, la paciencia, la vigilancia, la oración y el ayuno. Y después de 13 meses fue elegida para ser la abadesa. Vivió en el monasterio 56 años y se hizo digna ante Dios de recibir el don de resucitar a los muertos. Cuando surgió la persecución a los cristianos por el conde Vicente, Santa Eudoxia fue matada a espada. He aquí un espléndido ejemplo, como un vaso impuro puede depurarse, santificarse y colmarse con preciosa y celestial fragancia, por la gracia del Espíritu Santo. Segundo, venerable Agapito. Fue novicio junto a un padre espiritual cerca del monasterio Matopedi, capturado por los piratas y vendido como esclavo en Magnesia. Después de 12 años, milagrosamente fue liberado y regresó a Matopedi con la ayuda de la Santísima Virgen. Bautizó a sus primeros dueños y fue su padre espiritual. El resto de su vida pasó como asceta en Matopedi y partió de esta vida tranquilamente en el Señor. Tercero, Santa Mártir Antonina. Nacida en Nicea, fue capturada y torturada cruelmente a causa de su fe cristiana, y finalmente fue metida en un saco, al cual cosieron y lanzaron al lago para que ella muriera ahogada, en el año 302. Pero Dios salvó su alma y la glorificó para siempre entre los ángeles del cielo y entre los fieles de la tierra. Reflexión. La fidelidad y la sumisión a la voluntad de Dios tienen que adornar la vida de cada cristiano. Dios glorifica a los fieles y obedientes, como se ve en la vida de San Agapito. A este santo, cuando todavía era joven, lo capturaron los bandidos, lo llevaron a Asia y lo vendieron a un árabe. Por 12 años Agapito estuvo cautivo de este árabe, permaneciendo silencioso y obediente. En estos 12 años él oraba a la Santísima Virgen para que le librara del cautiverio, y una noche se le apareció la Virgen y le dijo que se levantara y fuera a su padre espiritual. Agapito se levantó y llegó al Monte Santo hasta su Staretz. Cuando el Staretz vio a Agapito se puso triste, creyendo que él había huido de su patrón por sus propios medios, y le dijo: Hijo mío, tú engañaste al árabe, pero de ninguna manera puedes engañar a Dios. En el día del juicio final, tú deberás responder por el dinero con el que tu dueño te compró para que le sirvas. Por eso vuélvete y sirve fielmente a tu dueño. Agapito, fiel y obediente a la voluntad de Dios, inmediatamente regresó a Asia, se presentó a su dueño y le contó todo lo que pasó con él. Oyendo esto, el árabe quedó asombrado por las virtudes de los cristianos y deseó ver al Staretz de Agapito. Tomó él entonces a sus 2 hijos y llegó al Monte Santo. Allí se bautizó con sus hijos, todos se tonsuraron y quedaron hasta sus muertes viviendo en ascetismo, primeramente bajo la dirección del Staretz de Agapito y después de Agapito mismo. Y así los que anteriormente eran dueños crueles, llegaron a ser los obedientes discípulos de su antiguo esclavo, el fiel Agapito obediente a la voluntad de Dios. Contemplación.
Contemplar al Señor Jesucristo en la última cena. Cómo lava los pies de los discípulos y con este acto les enseña especialmente humildad y amor mutuo. Como Pedro, uno de los más fieles, sintió vergüenza y se negó a que el Señor le lave los pies. Como Judas, infiel y traidor, no se avergonzó ni impidió que el Señor le lavara los pies. Como hoy en día los fieles reciben innumerables bendiciones de Dios con entusiasmo y vergüenza, y los infieles reciben esto mismo sin entusiasmo, sin vergüenza y hasta con murmuraciones contra Dios. Sermón sobre el conocimiento y el cumplimiento. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Juan 13:17. Lo más importante en esta declaración del Señor, queridos hermanos, es que el Señor no bendice al conocimiento, sino al cumplimiento. Él no dice a los apóstoles, benditos sois cuando conocéis esto. Así hablaban algunos maestros paganos, que miraban a la salvación solo en términos del conocimiento. No, el Señor dice, benditos sois cuando lo cumplís. El mismo Señor trajo el conocimiento sobre la salvación. Nadie era capaz de alcanzar este conocimiento por sus propios esfuerzos. Un antiguo filósofo griego dijo que el género humano no puede llegar al conocimiento de la verdad y salvarse hasta que Dios mismo no descienda a la tierra. El Señor vino a habitar entre la gente y reveló el conocimiento a la humanidad. Cualquiera que recibe este conocimiento, recibe también la responsabilidad de cumplirlo. Cuánto más fácil será en el juicio a aquel que nunca recibió este conocimiento y que por consiguiente tampoco lo cumplió. Cuánto más fácil será para aquellos que recibieron este conocimiento, mas se negaron a cumplirlo. O cuánto más fácil será en el juicio para los ignorantes paganos que para los educados cristianos. El mismo Señor se mostró no solamente como el que conoce, sino como el que cumple. Su perfecto conocimiento correspondía con su perfecto cumplimiento. Él mismo, ante los ojos de sus discípulos, cumplía todos sus propios mandamientos. Y Él les dio este mandamiento luego de cumplir un acto de humildad y amor. Cuando lavó los pies a los discípulos, les mandó a que ellos hagan de la misma manera unos a otros. El Señor no vino a estar entre hombres para ensuciarlos, sino para lavarlos. Él nunca ensució a nadie, mas lavó a todo aquel que quería ser lavado. Qué vergüenza para muchos de nosotros que nos esforzamos en lavarnos, pero tratamos con más fuerza en ensuciar a otros. Oh hermanos, ensuciamos a nuestros propios hermanos, y Cristo llora cuando ve cómo nosotros con el barro de la difamación ensuciamos a aquellos que Él con su sangre lavó. Señor, perdónanos. Pecamos cada día contra nuestros hermanos, y haz, Señor, que el hermano que nosotros ensuciamos brille con más luz que nosotros en tu reino. Tú eres justo y luego de todo. A ti la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.